Disolver. Disolver temporalmente el Congreso de la República. También las plagio es copia. ¿Copia dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí me declaro inocente, totalmente inocente. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Rajes del Oficio. El día de hoy estamos con un invitado sumamente especial. Estamos con José Manuel Vidal, director de Religión Digital, el portal periodístico católico de referencia en español. José Manuel, bienvenido al canal y muchas gracias por aceptar la entrevista. Muchas gracias, es un placer estar con vosotros en el canal de Pedro Salinas, al que tanto admiramos. Así es, nosotros por acá también lo admiramos en el equipo. José Manuel, para iniciar, Religión Digital fue de los primeros medios a nivel internacional en cubrir el caso Sodalicio en líneas generales desde sus inicios. ¿Cómo así conocieron el caso y qué fue lo que reconocieron en el mismo que los llevó a dedicarle tantas páginas merecidamente dentro del periódico digital que tú diriges? Mira, nosotros somos un medio libre, independiente, muy centrado en lo periodístico y por lo tanto nos movemos con criterios periodísticos. Aquello que es periodístico, aquello que es noticioso, eso es lo que entra dentro de nuestro ámbito y a lo que nos sumamos. Desde el principio supimos que Pedro y Paola Ugaz y Pedro Salinas, estaban haciendo una investigación muy seria desde el principio, desde bastante antes de que ellos publicasen Mitad monjes, mitad santos, ¿es Soldados. así? ¿No? O sea, mitad soldados. Eh, Sabíamos que había cierto murmullo en los ámbitos eclesiásticos de que en el sodalicio no todo era oro lo que relucía, y entonces intentamos acercarnos a esa realidad que para nosotros quedaba bastante lejana, porque era muy, al principio sobre todo, muy privativa del Perú, y y empezamos a poner el foco ahí. Como empezamos a ponerlo en otras realidades de iglesia que también surgieron al calor de la primavera de Juan Pablo II, y Mm, que poco a poco fueron cayendo como un castillo de naipes, que poco a poco fueron mostrándose absolutamente podridas, ¿no? Una de ellas era el sodalicio, focalizamos ahí, empezamos a publicar, empezamos a tomar contacto con Paola y con Pedro Salinas, y vimos que eran compañeros periodistas de raza que estaban sufriendo mucho la persecución de una organización poderosa, potente. Nosotros pensábamos que sería lo mismo o algo parecido a lo que a veces nos pasa a nosotros en España con el Opus Dei, ¿no? Que mm, esas organizaciones tan poderosas y tan potentes hacen todo lo posible para que los medios de comunicación eh, no podamos hacer nuestra labor, no podamos hacer, sobre todo cuando es un poco crítica, con todas las de la ley. Y por ahí empezamos, ¿no? Después ya surgió toda la historia de los libros que fueron publicando Paola y Pedro, y desde entonces cada vez seguimos más de cerca, porque cada vez nos parece más interesante y más significativo de esas realidades podridas que decía, de la primavera de Juan Pablo II. ujú, correcto. Revisando la hemeroteca de Religión Digital, he podido ver que tienen entradas en el blog de la página desde 2007 que ya denominaban al sodalicio como una secta ultraconservadora. ¿Qué elementos consideras tú que tiene el sodalicio para considerarlo eso, una secta dentro de la Iglesia Católica? Siempre se suele decir que en la Iglesia Católica no hay sectas. La Iglesia Católica se considera siempre que está por encima de las demás religiones, por encima de las demás organizaciones, por encima de las demás instituciones, y siempre ha tenido el prurito de querer convencernos también a los periodistas de que dentro de la Iglesia Católica no hay sectas o no puede haber sectas, porque, pero la realidad es que sobre todo desde la celebración del Vaticano II, sobre todo desde el pontificado de Juan Pablo II, la verdad es que nos hemos encontrado
con muchas organizaciones, muchas asociaciones que tienen todas las características de las sectas. En el Vaticano dicen que no puede haber sectas en la Iglesia Católica porque el control de una iglesia piramidal como es la Iglesia Universal, pues evidentemente impide o tendría que impedir que funcionasen las sectas en la Iglesia Católica. Pero la verdad, la realidad que se ha demostrado, que se está demostrando, es que asociaciones de distinto tipo con características eminentemente sectarias han funcionado en la Iglesia Católica, sobre todo, como decíamos, desde el pontificado de Juan Pablo II en adelante. Así es. Luego nos dimos cuenta de que se le puede aplicar a la Iglesia, a estas asociaciones de la Iglesia Católica las características que tienen todas las sectas. Claro. ¿Y cuáles son las que te vienen a ti a la mente con el caso del sodalicio? ¿Qué elementos sectarios has reconocido tú después de tantos años cubriendo el caso? Pues mira, desde la idolatrización o la idolización del fundador, en este caso Figari, en este caso eh, eh, mm, mm, con una reverencia, con un poder absoluto, con unas prácticas de sumisión que rayan en lo despótico, ¿no? Mm, Em, ese tipo de comportamientos de adoración al fundador, adoración al ídolo, la doctrina que no se puede cuestionar en ningún momento, el lavado de cerebro que se le hace a las gentes que están dentro y que ya entonces lo decían, pero que ahora lo dicen mucho más, sobre todo cuando como Rocío Figueroa consiguen salir de ese entramado sectario en el que están metidos, ¿no? Y después las conexiones de poder, ¿no? Una mm, secta dentro de la Iglesia Católica que se aprovecha de las facilidades que en Perú, por ejemplo, concede el acuerdo, los acuerdos Iglesia-Estado, el concordato, para entendernos entre la Iglesia Católica y las autoridades peruanas, les dan una serie de facilidades económicas y de todo tipo mm, impresionantes, que aprovechan para hacer dinero fácil, para medrar, para convertirse en una institución cada vez más potente y cada vez con menos escrúpulos, evidentemente. En ese devenir sectario, las voces críticas se van marginando, se van destruyendo, se van echando fuera, y cuando esas voces críticas vienen por parte de la prensa, que es nuestro cometido al final, es, es ser la voz crítica de las instituciones eclesiales, pues intentan también por todos los medios taparnos la boca, mm, unas veces con dinero, otras veces a través de lawfare, mm. que es una táctica que están siguiendo ahí con vosotros y que están siguiendo aquí con nosotros y con todos. Es decir, machacarte con denuncias, con querellas, para hacerte la vida imposible y para que tú mismo te autocensures, porque eso lleva un poco la autocensura, no por autocensurarte, sino porque te complican tanto la vida, te, te, te machacan tanto que llega un momento que dices, no sé si valdrá la pena, y entonces tú mismo bajas el listón de la crítica. Un poco todas esas cosas mezcladas son lo que tiene, creo yo, a mi juicio, el sodalicio. Así es. En la pregunta anterior tú mencionabas y comparabas al sodalicio con el Opus Dei, ¿no? Pero yo también compararía el sodalicio con otra organización que ha crecido en España, que es el Palmar de Troya. No sé qué opinas tú de esta comparación. Creo que es un punto medio entre el Opus Dei y el Palmar de Troya, si bien el Palmar de Troya no responde a la Iglesia Católica y está separado. También es una secta que se reconoce a sí misma como católica. No me atrevería tanto. Yo creo que lo del Palmar de Troya
es incluso en esta galaxia es ir un poco lejos, porque el Palmar de Troya sí, evidentemente, son cismáticos, están excomulgados, ha sido todo un montaje que se hizo en un determinado momento con ordenaciones válidas a través de un obispo que venía de Vietnam, pero Ujú, aquello era un tinglao absolutamente esperpéntico, ¿no? mm, El papa del Palmar de Troya era un pobre hombre, en fin, todo aquello era un esperpento que solo puede darse a veces en Andalucía, en nuestra Andalucía, cuando este tipo de cosas que son teatrales solo se pueden dar en sitios así, que donde tienen un sentido del humor especial y donde cualquier cosa es posible, ¿no? Yo la compararía más, no tanto con el Opus, que hay ciertas características del Opus en las que coinciden, cuanto con los legionarios de Cristo. mm, Yo creo que los legionarios, antes de la prueba, antes de intentar resucitar o renacer, tenían muchas características idénticas a las del sodalicio, con un fundador depravado, depredador sexual, etcétera, etcétera, hasta todo lo demás económico, la doctrina, todo lo demás. Muy parecidos a los legionarios, me parecen a mí, sí. claro. Las similitudes con el Opus Dei vienen tal vez más por la parte ideológica, ¿correcto? Por la parte de las creencias y el núcleo fuerte del pensamiento sodalite, tal vez. La parte ideológica, la parte de cooptación de voluntades y de personas, de ocupación de poder, es decir, por lo que se ve, las dos instituciones tienen una estrategia muy clara de ocupación del poder tanto a nivel interno, a nivel eclesiástico, como con obispos, eh, ocupando puestos en el Vaticano y en todas las curias que les es posible. Ocupación de poder Mm, económico también, en eso coinciden, diciendo que, y también coinciden un poco en la estrategia, diciendo que nada es de ellos, pero todo es de ellos, claro. ujú, Todo está a través de empresas interpuestas que son las que dan la cara, las que si surge algún inconveniente después son las responsables. Ocupación del poder, poder eclesiástico, poder económico y ocupación de los espacios civiles que ellos saben que tienen mucha importancia. En concreto, la judicatura, el ejército y la universidad, la mm, educación, los tres pilares en los que tanto el Opus Dei como el sodalicio se encargaron de penetrar en esas tres instancias que son, al fin y al cabo, importantísimas y al final las que deciden el bien o el mal, el futuro y el presente de cualquier organización que caiga sobre sus intenciones, ¿no? mm. La semana pasada conversábamos en este canal con Martín Schoig y con José Enrique Cardó. Ambos son exodálites y víctimas del sodalicio. Y hablábamos con ellos sobre cómo la esfera mediática alrededor del sodalicio y sus agentes comunicacionales y sus defensores públicos han salido a defender de que como el sodalicio ya expulsó a los violadores sexuales, o en su defecto ya murieron, em, la organización ya está limpia de este pecado y por ende el sodalicio debería seguir existiendo. Te pregunto dos esferas. Primero, las violaciones sexuales no son los únicos abusos sexuales que han existido en el sodalicio. No todo abuso sexual termina siendo una violación. Y segundo, ¿tú crees que con esto está solucionado el tema? ¿Tú crees que el único problema del sodalicio son las acusaciones de abusos sexuales? En absoluto. Yo Mm, creo que los abusos sexuales no son solo abusos sexuales, evidentemente, que van aparejados, siempre hay un conglomerado, siempre van aparejados con abusos de poder y abusos de conciencia. Y en el caso del sodalicio,
como en el caso de los legionarios y otros, está muy claro que es todo un síndrome el que va aparejado. Luego, que se hayan solucionado algunos abusos sexuales no quiere decir que se hayan solventado ni todos los abusos de conciencia, ni todos los abusos de poder, porque a mí me da la sensación de que estas instituciones están viciadas por dentro, están podridas por dentro, están huecas por dentro, están vacías. El razonamiento que hacen ellos es el razonamiento que hasta ahora estaba vigente en la Iglesia Católica, a partir de los legionarios, a partir de la condena, de la suave condena, del apartamiento más bien de Marcial Maciel por parte de Benedicto XVI, ¿no? Mm, En aquel momento se empezó a hablar teológicamente de que, él tenía que pagar, el fundador tenía que pagar, pero la obra era independiente, porque el carisma era bueno. mm, El fundador utilizó mal el carisma, pero el carisma en sus inicios era un carisma bueno. Yo creo que ahora con el sodalicio hay que dar un paso más allá, porque se está demostrando que el carisma está viciado de raíz. El mm, carisma es malo ya desde el principio, porque Figari, cuando está creando el sodalicio, cuando está lanzando a sus huestes con ese nuevo carisma, está abusando ya en ese momento. Luego el carisma es malo de entrada, el carisma es malo de raíz y el carisma no se puede sanar. No hay sanación posible. No puede dar un árbol malo que da frutos buenos. Un mm. árbol malo crece, se desarrolla y cuando se crece y se desarrolla, si es malo, da frutos malos, da espinas, no puede dar flores. Luego, por lo tanto, yo creo que se está abriendo este camino en doctrina de la fe, en el dicasterio de doctrina de la fe y en la conciencia teológica de los que tienen que tomar las decisiones, de que hay ciertos carismas que están viciados de raíz, que son malos de raíz y que por lo tanto no merecen ni pueden tener regeneración posible. Por eso yo creo que la disolución es de cajón en el caso del sodalicio y no se puede mirar a los legionarios y decir, bueno, nos estamos en la misma medida, luego a las personas sí, pero el carisma no. No, esto es malo de raíz, como te digo. Así es. En septiembre de este año, sin embargo, vimos un primer acto por parte del Papa Francisco eh, de justicia para el caso sodalicio, que fue la expulsión de 10 sodalites, entre ellos el ex obispo de Piura y Tombes, José Antonio Buren, Anselmi. Esto es algo inusual dentro de la Iglesia Católica, que se den estos paquetazos de expulsiones. ¿Qué análisis macro haces de esta medida? Es inusual, es absolutamente novedoso y es histórico. Mm, Yo creo que no es nada usual. Es novedoso porque hasta ahora no se había dado que se dé una expulsión de 10. Parece que van a venir otras en el ámbito económico y posiblemente lleguemos a la disolución, pero en ese camino, ese íter nuevo que se está inaugurando en la Iglesia Católica, responde a un cambio de mentalidad, a un cambio de actitud, a un cambio incluso teológico, incluso eclesiológico, de fondo en la Iglesia Católica para hacer que cuando se descubre los abusos que alguien ha cometido y los ha cometido de una forma tan flagrante y la institución, como decíamos antes, está tan podrida desde todos los ángulos, desde todos los puntos de vista, que no hay posible rehabilitación ni recuperación. El Papa está posibilitando a través de la misión Scicluna Bertomeu y con los pasos que está dando y con los que estoy seguro que seguirá dando, que se aplique de una forma distinta las estrategias y las decisiones canónicas, con efecto canónico, ¿no? mm. Porque si ahora hay 10 expulsados, habrá seguramente otro cupo de expulsados y hasta eh, que se termine por disolver, ¿no? Y ese es un cambio de dinámica, un cambio de estrategia y un cambio de mentalidad en la aplicación
de las leyes por parte del máximo legislador, que es el Papa, porque al final Scicluna y Bertomeu lo único que hacen es estudiar, es comprobar, es investigar y presentar las conclusiones al Papa, y es el Papa el que como máximo legislador decide, incluso por encima del derecho canónico que hasta ahora preveía ciertas salvedades ante este tipo de casos y era un poco más condescendiente. Yo creo que el Papa está decidido en este asunto, es el asunto de los abusos en general y del sodalicio en particular, de llegar hasta el final. Y llegar Mm, hasta el final significa eso, y por ese camino yo creo que vamos. así es. Una pregunta. Cuando hablamos de que la misión Scicluna Bertomeu representa al Papa Francisco, ¿esto es un término literal? O sea, ¿son sus representantes en los temas que le confieren a la misión? Absolutamente, Mm, absolutamente. Son sus representantes, no solo porque el Papa les estima, les quiere, les mima, les encomienda las labores más complicadas, las labores en las que incluso a veces puede estar en juego su propia vida. Es decir, que no nos olvidemos que el sodalicio, en cierto sentido, funciona como una mafia, mm, funciona como una organización eh, que se las trae, que hay que tener mucho cuidado ante ella, ¿no? Eh, Hablando con Sor Lucía Carán el otro día, me decía esto mismo, que temía que Bertomeu pudiese estar en peligro si es que iba a Perú, ¿no? Quiero ok, decir que la situación por parte del Papa hacia esta misión, que son sus detectives, sus investigadores, los enviados, son sus enviados, van en nombre del Papa. No solo van como dos personas que van a actuar e investigar por sí mismas o en función de sus cargos, sino que van a investigar y van a hacer un estudio y a traer unas conclusiones al Papa, porque el Papa les manda, porque el Papa les envía, porque el Papa les da todos los poderes plenipotenciarios para que con total libertad puedan hacer su trabajo, vuelvan, le presenten al Papa sus conclusiones y después el Papa, lógicamente, como jefe, amo y señor, es el que va a decidir y el que está decidiendo y el que tiene que decidir. ujú, Pero la conexión afectiva y la conexión jurídica, canónica, es total y absoluta por parte del Papa con esta misión. De hecho, se ve por los gestos que hace con ellos, ¿no? Es decir, eh, si una comisión así tan personal, del Papa, le hubiese fallado, por ejemplo, en Chile, donde hicieron todo lo que hicieron, la gran revolución que se montó en Chile, incluso haciendo renunciar a todo el episcopado, que es una medida también muy inédita, pues no le hubiera dado otras misiones como la que le ha dado en Perú. así es. Entonces es correcto afirmar que si se ataca a la misión Scicluna Bertomeu, se está atacando al Papa. Evidentemente, ellos son vicarios en ese Ujú, sentido, en el sentido más pleno de la palabra. Son vicarios del Papa en el sentido de que son los enviados del Papa. Si tú atacas a un enviado del Papa, estás atacando al Papa. De hecho, yo creo que ellos lo saben perfectamente y por eso lo hacen, ¿no? mm, Lo que quieren es atacar al Papa. Dicen que no, pero es una excusa que nadie se cree y que todo el mundo sabemos que no es verdad. Le están zurrando al Papa en la cara de Bertomeu y en la cara de Scicluna, ¿no? mm. En su columna del 27 de septiembre, que se titula Las enseñanzas y algún aviso a navegantes que deja la decisión papal sobre el sodalicio tras la misión Scicluna Bartomeu, usted hace referencia a otro de los expulsados, el comunicador Alejandro Bermúdez, a quien define como un consagrado que en vez de hacer apostolado auténtico con su profesión, ha utilizado el periodismo para defender la verdad católica a cualquier precio, incluso con insultos y amenazas, sobre todo a través de las redes sociales. Qué opina usted de este tipo de periodistas católicos y qué rol juegan con los cismáticos y opositores al Papa?
Mira, yo creo que no son católicos, por Mm, decirlo así, clara y tajantemente, ¿no? No puede ser católico una persona que presume de ser católico, que va concediendo carnés de católico y diciendo quién es o quién no es católico, cuál es o cuál no es la doctrina católica. Yo creo que los periodistas no estamos para eso. mm, Los periodistas no podemos tener carné, los periodistas no podemos ser propagandistas de podemos tener nuestra fe personal, podemos tener nuestras creencias personales, pero eso no nos convierte en propagandistas de una determinada institución, de la Iglesia, del Papa, de quien sea. mm, El periodismo, la ética periodística, la deontología periodística está por encima de todo eso. Nosotros somos los, los críticos, la voz crítica, los que tienen que examinar que eso que dice la institución es real, que lo que dicen de palabras se cumple en la obra de obra, y cuando no se cumple, denunciarlo, y cuando no se cumple, y para eso casi siempre hay que entrar por la parte de atrás de las puertas de las curias, incluso de las puertas del Vaticano. La Iglesia mm, es una institución sumamente opaca, muy poco transparente, eh, eh, una iglesia muy clerical, con una casta dedicada a- a silenciar lo que no les interesa, y el periodista es el que tiene que entrar por la parte de atrás para dar a conocer, para ser voz de los sin voz, porque si no, esa casta clerical corre el riesgo de hacerse incluso con la institución, con la propia institución, ¿no? mm, Por lo tanto, no son católicos, por lo tanto, no están haciendo periodismo. No hay un periodismo católico, no puede haber periodismo católico. El periodismo es periodismo, no es ni católico ni protestante, ¿no? Entonces, aquí ahora hay unos señores que son protestantes y por encima de todo defienden lo que dice Trump o lo que dice. No, hombre, no. El periodismo no es católico ni protestante, ni hinduista, ni budista. El periodismo es periodismo. Y la deontología profesional todos sabemos cuál es. Cuando algunos de esta gente, como Alejandro, y hay más. En España tenemos una serie de páginas digitales, desde Infovaticana, Infocatólica, donde prolifera este tipo de pseudo periodistas que se creen periodistas, que se dicen periodistas, pero que al final defienden la voz de su amo y no solo, y no defienden solo la voz del amo, digamos, ni siquiera de la voz del Papa, ¿no? mm, Se convierten en defensores de su doctrina, porque en este caso, en muchas ocasiones, lo que hacen es convertir la ideología en doctrina. mm, No están defendiendo ninguna fe, no están defendiendo a la Iglesia Católica, están defendiendo su propia ideología, que es la que les hace subir en sus negocios, colocarse bien, vivir bien y decir a los demás cómo tienen que vivir. Y esa es a lo que se dedican su vida, pobre vida, ¿no? mm. Correcto. Igual que hablábamos de lo extraordinario y poco inusual de las expulsiones en general del paquete de septiembre, es primera vez que yo veo que se expulsa a alguien por su apostolado periodístico, ¿no? ¿Crees que esto senta un precedente justo para estos comunicadores que has definido anteriormente? Yo creo que sí, yo creo que es la primera vez que se hace, yo Mm, creo que es la primera vez que canónicamente se le dice a un comunicador: Vas de comunicador católico, pero no eres católico, porque ni lo que dices ni lo que vives es católico, y por lo tanto tú amenazas, tú vituperas, tú insultas, tú agredes, y eso no es periodismo católico. Por lo tanto, no tienes derecho, que es lo que le viene a decir la Santa Sede, no tienes derecho a ir con el sello de católico como periodista católico. Y más aún, tu empresa, Aciprensa y EVTN, no tienen derecho a proclamarse empresas católicas,
porque si permiten esos comportamientos en sus periodistas, es evidente que no son empresas católicas ni pueden ir con el marchamo, con el sello católico por delante. Pueden ir con el marchamo, con el sello de empresas que hacen negocio a costa a costa del catolicismo, defendiendo sus ideas, pero nada más. A mí me llamó la atención y me agradó que Mm, por fin, tanto en Perú como en Estados Unidos como en España, podamos desenmascarar a estos pseudos periodistas católicos, que no hay periodistas católicos, no puede haber periodistas católicos en cuanto a tales, en cuanto a sus creencias personales, es otra cosa, ¿no? claro. Pareciera que más que periodistas católicos son periodistas ultraconservadores, ¿correcto? Evidentemente, ya sabes que todos pertenecen a la misma galaxia, la ideología, lo que les une no es su fe, lo que les une es su ideología, sobre todo, por encima de todo, ¿no? Mm, Y en esa galaxia que nosotros llamamos en España la fachosfera clerical, pues en esa galaxia están unidos porque lo que realmente la argamasa que les une es la ideología que les vincula en Estados Unidos a Trump y a toda la vertiente esa ultra fascista, y en España igual, están unidos con Vox, están unidos con Hazte Oír, están unidos con todas esas terminales, tanto mediáticas como organizacionales, de la fachosfera civil, que se conecta perfectamente con la fachosfera eclesiástica, ¿no? mm, Como además tienen mucho dinero, pues ese dinero lo invierten, mm, saben muy bien cómo invertirlo, y lo invierten en medios de comunicación a través de los cuales hacen mucho ruido, porque no son muchos tampoco, evidentemente, no son mayoría, ni siquiera, no, pero como tienen dinero y tienen posibilidades, hacen mucho ruido y entonces parece que son más de lo que realmente son. mm. Em, Presuntamente en el Perú el sodalicio ha tenido bastante relación con el poder político, presuntamente con partidos como Renovación Popular y Fuerza Popular, que es el partido fujimorista, y los partidos de ultraderecha. Es un fenómeno que estamos viendo internacionalmente en la iglesia, cómo ciertos sectores de la iglesia se relacionan con partidos de extrema derecha. Están muy ensamblados. Se ve en Perú, como tú dices, que los conocéis mucho mejor. Se ve en Estados Unidos, donde este fenómeno, a través de Trump y de sus terminales, tanto protestantes como de la ultraderecha católica, están funcionando. Hay un caso paradigmático que es el de la archidiócesis de Denver, Mm, donde el sodalicio se ha asentado y donde se están asentando curas tan famosos de la ultraderecha como Olivera Rabasi o como el español Francisco José Delgado, al que por cierto acaban de echar las monjas a las que servía como capellán allí, ¿no? Todo eso se está uniendo en Estados Unidos y se está uniendo en España y en toda Europa. Ten en cuenta que con Meloni está pasando lo mismo en Italia, con Le Pen, con Marine Le Pen está pasando exactamente lo mismo en Francia, y hay todo un movimiento sociopolítico, económico, religioso, que se apoya también en lo religioso como una de las identidades eh, mm, básicas de esa ideología excluyente, de esa ideología ah, ah, de la derecha ultramontana, y que está presente en todos los países, incluso en un país tan muy cercano al nuestro y tan bueno y tan liberal como es nuestro Portugal, el mm, Portugal que está al lado y que también está sufriendo este fenómeno. ¿Sí? mm. Actualmente nos encontramos en el Sínodo, que es la reunión que congrega a todos los obispos en Roma. ¿El caso sodalicio está teniendo importancia en esta reunión? ¿Y cuál sería el impacto
mundial del caso sodalicio? ¿Por qué no es solamente un caso de importancia para la iglesia peruana? Tú sabes bien que en el sínodo se trata a ver cómo explicarlo, de elegir una nueva forma de caminar siendo iglesia, ¿no? Ujú, Siendo Iglesia Católica, dotarnos de la misma igualdad de base, es decir, que todos somos iguales porque al recibir el bautismo todos somos iguales y por lo tanto no hay, el cristianismo no se puede basar en el mm, ministerio que es el servicio que algunos prestan a la comunidad, pero porque la comunidad se lo pide. Es decir, que tenemos que basarnos en el bautismo y no en el ministerio sacerdotal. Tiene que dejar de haber unos privilegiados, tiene que dejar de haber una casta sacerdotal que domina y controla todo y los demás, pues nada de nada, ¿no? Tenemos que pasar de una vez, que ya lo dije el concilio y no lo hemos hecho, pasar de la pirámide al círculo. Y en el círculo, tal y como están significando ahora mismo en el Vaticano, con el Papa y todos en sus mesas circulares, resentaditos, todos allí, hombres y mujeres y todo lo demás, pues tratar de ver hacia dónde vamos, porque estamos perdiendo la batalla, ¿no? Estamos perdiendo la oportunidad de seguir dando sentido a las nuevas generaciones a través de la Iglesia Católica y a través de la fe en Jesucristo. Luego, esto es lo fundamental que se está debatiendo. Después eso se va a ir, tiene que concretarse, y ahí está uno de los miedos de que no se concrete demasiado, tiene que concretarse en estructuras y en cambio de mentalidad, en cambio incluso en cambio de personas, ¿no? Es decir, por ujú, ejemplo, cuanto antes solucionemos el tema de la mujer en la iglesia, llevamos 200 años de retraso, lo decía Martini, mm, en la iglesia, pues en el tema de la mujer llevamos más de 200 años de retraso. Para mí es lo más urgente en este momento que tiene que abordar la iglesia. No es de recibo que la mujer en una institución fraterna, en el reino de Jesús, esté discriminada, no pueda acceder si quiere ser cura, ¿por qué no ser cura? O si quiere ser obispa o papisa. Quiero decir, y esa asignatura está pendiente y esa asignatura, cuanto más se tarde en solucionar, peor le será para la institución, porque el mundo actual va muy rápido en los derechos, en el feminismo, en los derechos de la mujer, y la iglesia tarda mucho porque es como un elefante, cuesta mucho moverse, ¿no? Pues eso es lo concreto que tiene que empezar a salir, ¿no? mm, Y si no sale, malo. Si no sale, el camino sinodal no irá muy lejos. ¿Quién dice eso? Dice el celibato de los curas y dice otras muchas cosas. Pero dice también, referente al sodalicio, no creo que toquen el tema concreto del sodalicio, pero sí está subyacente continuamente en el signo el tema de la plaga de los abusos. mm, Y los distintos, evidentemente, en la plaga de los abusos, uno de los ejemplos más paradigmáticos y más dolorosos es el de los sodalicios, el del sodalicio, y por lo tanto, eso está continuamente ahí. Y eso es otra de las cosas que urgentemente tiene que solucionar la Iglesia Católica, porque si no, quiebra la confianza, la credibilidad que la gente puede tener en ella y la Iglesia vive de la confianza. A la Iglesia le entregamos nuestros niños ujú, a la catequesis cuando son chiquititos. Luego todo eso se puede venir abajo y se está viniendo abajo al menos en Europa, de una forma considerable, porque no solo basta para eso decir que lo siento mucho, perdón, no, hay que dar muestras de que realmente se está arrepentido, de que se va a cambiar las estructuras para que eso no vuelva a ocurrir más, de que se va a reparar los tremendos daños ocasionados, pero repararlo incluso económicamente, porque a las personas se les ha deshecho la vida. Mira, estamos en contacto, a nosotros nos llegan cantidad de casos de estos y se te rompe el alma, porque son personas que han quedado deshechas para siempre, que no son mm. incapaces de rehacer su vida y vivir con cierta dignidad. Luego, hay que ayudarles a que vuelvan a ser personas dignas, ¿no?
Y por lo tanto eso está ahí y es una de las asignaturas pendientes y es una de las asignaturas que la Iglesia tiene, necesita aprobar. La mujer y los abusos sobre todo. Porque mira, después lo del celibato puede ser o no puede ser, puede ser dentro de unos años, pero a mi juicio lo urgente, la cuestión de la mujer en la Iglesia y la cuestión de los abusos y por lo tanto la cuestión del sodalicio que va aparejado, claro. Así es. Don José Manuel, para finalizar esta entrevista por la cual le agradecemos profundamente por haber aceptado venir, ¿qué cree usted que va a pasar con el sodalicio y qué quisiera que pase? Usted ya nos dijo que usted considera y cree que el sodalicio debería ser suprimido, pero ¿qué cree usted que va a pasar en la práctica? Yo creo que no tienen escapatoria. Yo creo que en este momento lo que deseo y lo que creo que va a pasar es que los van a disolver porque no tiene presente ni tiene futuro. Y aunque se estén defendiendo como gato panza arriba y aunque estén utilizando todos sus medios económicos, que son muchos, para dar miedo, para influir, ten en cuenta que pueden comprar voluntades y pueden comprar voluntades incluso en el Vaticano. Me consta que puede haber incluso cardenales y gente con mucho poder en la curia romana que pueden estar recibiendo donaciones y donativos Mm. de esta gente y para intentar mediar, para intentar que no sea tan dura la cosa, pero yo creo que al final se van a topar con el Papa Francisco, que es un profeta, que es un valiente, que no le tiene miedo y que está dispuesto a limpiar la iglesia de verdad y que está dispuesta a dejársela medianamente limpia y barrida al próximo papa que venga detrás. Así es. Muchas gracias, José Manuel, por esta entrevista. Ha sido un gusto y un honor conversar contigo sobre esta temática. Y desde acá le agradecemos a Religión Digital por hacer una cobertura tan, tan minuciosa y tan profunda sobre el caso Sodalicio. Un placer estar con vosotros, un placer sobre todo reconocer a Paola Ugaz y a Pedro Salinas, que nos han dado un ejemplo de lo que es hacer periodismo, auténtico periodismo, sin llamarse católicos, pero ese es el auténtico periodismo del que nos sentimos cercanos, orgullosos y compañeros. Sí. Gracias. Y con ustedes, amigos que nos están viendo del otro lado de la pantalla, recuerden darle like a esta entrevista, compartirla si consideran que la información que acá se ha brindado es importante y recuerden que pueden apoyarnos a seguir haciendo periodismo independiente a través de nuestro Yape, de nuestro Patreon, de nuestro PayPal o de los miembros de la comunidad de YouTube. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima. ¡Chao!